Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. En un territorio, una isla y una prisión para sus habitantes. Entre sus prioridades está gobernar para un sector muy pequeño de la población. El proyecto de la refundación no es un proyecto para un solo gobierno. Estamos ante la consolidación de una dictadura familiar. ¿Quién más leal que los miembros de la propia familia? Es viernes y la RR lo sabe. El podcast de Redacción Regional para analizar los hechos noticiosos más relevantes para Mesoamérica. Durante la noche del pasado martes, se confirmó la muerte de Mauricio Funes Cartagena, un periodista que llegó a ser presidente de El Salvador, llevando al poder por primera vez a una exguerrilla centroamericana. Aquello fue un parteaguas en la historia política de estos países. Se caracterizó por diversas políticas sociales, pero también por evidenciar que la corrupción no respeta signos políticos ni ideológicos. Cuando Funes inició su mandato en 2009, había otra Centroamérica, aunque ya figuraban los protagonistas del episodio de hoy. Daniel Ortega ya gobernaba en Nicaragua y Manuel Zelaya y su familia en Honduras. Nayib Bukele tenía 28 años. Aún no era político, pero ya era presidente de empresas familiares de publicidad. Siguiendo con estas historias engarzadas, recordamos que al segundo mes de su gestión, Funes tuvo que lidiar junto a sus pares del vecindario un golpe de estado contra Zelaya en Honduras, en una época en que se daba por sentado que no regresaríamos al pasado autoritario. Sin embargo, en Nicaragua, Ortega ya había empezado a desandar el camino y ya para 2018 había consolidado su dictadura, en la que dio refugio a expresidentes perseguidos por corrupción, como el mismo Funes. Y el deterioro democrático seguiría avanzando y no solo en Nicaragua. Hoy, en 2025, en El Salvador, el modelo autocrático del Bukelato, que prometió erradicar la corrupción como la del gobierno de Funes, ahora hace méritos propios, avanza con fuerza, opacidad y apoyo mayoritario. En Honduras, los Zelaya volvieron al poder en 2022 de la cara de Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del expresidente derrocado en 2009. Y este año cierran su gobierno, pero no necesariamente dejan el poder. En este episodio nos hemos planteado algunas preguntas para entender el momento que enfrentan nuestras sociedades. ¿Hay vuelta atrás en Nicaragua? ¿Por qué Nayib Bukele no tiene la mala fama de Daniel Ortega? ¿Cuáles son los síntomas más graves que se identifican en la democracia hondureña? ¿Qué enseñanzas encontramos en la historia de los episodios dictatoriales de nuestros países? Hoy es 24 de enero de 2025. Es viernes y la RR lo sabe. Somos Elmer Mengíbar y Kelly Iraeta. Quédate para escuchar las voces de periodistas, académicos e intelectuales que analizan los signos de estos tiempos. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato. En Nicaragua, el régimen de los esposos copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo ha avanzado en la construcción de una narrativa dinástica del poder. En noviembre de 2024, reformaron la Constitución a su medida en una Asamblea Nacional unánime, resultado de las últimas elecciones con todos los liderazgos de la oposición encarcelados o expatriados. La reforma somete al Poder Judicial y al Poder Legislativo a la supervisión de la copresidencia, eliminando la separación de poderes, una característica indispensable en un sistema democrático. Pese a contar con una policía y un ejército a su servicio que ha ejercido la represión violenta a la orden de la familia Ortega Murillo, en las últimas semanas juramentaron a un nuevo cuerpo armado, la Policía de Voluntarios, un contingente de paramilitares comunitarios cuyo uniforme incluye
una capucha que les cubre el rostro. Hablamos con Wilfredo Miranda, periodista y cofundador de Divergentes, nuestro aliado para cubrir Nicaragua, y le preguntamos qué más se puede esperar del régimen Ortega Murillo y hacia dónde apuntan en el futuro inmediato. Mayores sorpresas represivas de las que estamos acostumbrados, pues siempre van a haber, porque nos han demostrado que la perversidad y el ahínco con el que persiguen a críticos de su régimen, no importa si seamos periodistas, si seas religioso, si seas estudiante, si seas un anciano, si seas feminista, lo que sea, siempre encuentran una manera más cruda de perseguir. Yo creo que las sorpresas más grandes la vimos a finales de 2024 y lo estamos viendo a inicios de 2025, en el sentido que Ortega Murillo aprobaron una reforma constitucional que en resumidas cuentas lo que hace es darle un andamiaje legal a todo este sistema represivo que vinieron desarrollando de facto desde 2018, el año de las protestas sociales. ¿En qué sentido? Primero, sepulta las ruinas de la separación de poderes, ya que reduce todas las instituciones del Estado a órganos que ahora son coordinados por la Presidencia de la República, entiéndase Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es decir, que las instituciones públicas que gozaban de balance de poderes, como el Poder Judicial, el Poder Electoral, ahora quedan bajo mandato constitucional supeditado al dictado de dos dictadores. Yo creo que somos el único país en el mundo que crea el cargo de copresidenta, o sea, Daniel Ortega copresidente y Rosario Murillo copresidenta. Esto es, digamos, una manera de contentar a Rosario Murillo y crearle un cargo presidencial al que siempre ha aspirado, pero que por muchas razones no pudo conseguir. Pero además, esta reforma constitucional plantea una gravedad de cosas, legaliza el despojo de la nacionalidad como nos hicieron a nosotros, el tema de las confiscaciones de bienes. Hemos visto cómo en un alarde de represión, Daniel Ortega y Rosario Murillo han juramentado en plazas públicas en el país a encapuchados, que son su legión de paramilitares, con los que infunden terror en Nicaragua. Estamos ante la consolidación de una dictadura familiar y que ha, digamos, de cierta manera resuelto la sucesión dinástica del poder al adjudicarse a Daniel Ortega y Rosario Murillo la posibilidad de nombrar los vicepresidentes que ellos consideren necesarios sin pasar por el sufragio popular, como así lo establecía la Constitución Política de Nicaragua. Están dejando claro que no se van a apiar del poder, posiblemente hasta que se mueran, y dejan constitucionalmente resuelto el tema de una asociación familiar en un estilo peor al de los Somoza en Nicaragua. También hablamos con la reconocida escritora nicaragüense Yoconda Belli, expatriada por el régimen bajo la acusación de traición a la patria por sus críticas y denuncias del represivo autoritarismo del gobierno. Le preguntamos, ¿por qué cree que el régimen se mantiene y avanza cada vez más radical sin que nada ni nadie le estorbe? Hay varios elementos por los cuales el régimen avanza. Primero, que cuando empezaron a actuar de manera absolutamente represiva en 2018, asustó en la dimensión de la respuesta, la violencia con que respondieron, y poco a poco se dio una destrucción absoluta de la legalidad, que fue generando un estado de miedo, porque se dieron actuaciones absolutamente arbitrarias a las que la población de Nicaragua ya no estaba acostumbrada, y habíamos luchado una gran batalla para recuperar la libertad y todo eso. Estaba la libertad un poco afectada, por supuesto, pero no a los niveles en que empezó a afectarse desde 2018. La otra cosa es el exilio de la oposición, la desarticulación de la sociedad civil. Cerraron más de 5.000 ONGs, y la mayor parte de la oposición está en el exilio o está amenazada del exilio, o sus familiares, si actúan en el exterior, también se ven amenazados. También yo creo que a nivel mundial estamos un poco desprovistos de elementos y acciones que puedan realmente afectar los regímenes totalitarios. La ONU ha perdido poder, la OEA ha dejado de tener efecto. Entonces, toda esa falta de respuesta internacional que pueda afectar realmente un régimen como el de los Ortega también contribuye
a esa manera de cerrar el país y de convertirlo en un territorio, una isla y una prisión para sus habitantes. Ahora nos acercamos a El Salvador, casi un año después de las elecciones de febrero de 2024, en las que Nayib Bukele compitió y ganó la reelección, algo que la Constitución prohíbe en 6 de sus artículos. Esta jugada fue respaldada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el mismo partido de Bukele impuso en 2021 en su primera sesión legislativa con mayoría absoluta, luego de destituir ilegalmente a los 5 magistrados que habían declarado inconstitucionales varias de las medidas aplicadas durante la emergencia del COVID-19. Una vez asegurado en el poder y sin ningún contrapeso, son muchas las prácticas de corte personalista y autoritario que han sido practicadas e identificadas por diversos actores que aún mantienen la mirada crítica. El gobierno Bukele ha hecho de todo, desde pactar bajo la mesa con las pandillas para reducir los homicidios, según se ha comprobado en numerosas investigaciones periodísticas, hasta permitir que sus círculos se beneficien con el apoyo del Estado. Un reportaje de Redacción Regional, en alianza con Focos Hidromómanos, reveló que el clan Bukele, conformado por su esposa, su madre y sus hermanos, pasó de tener 29 a 363 hectáreas de tierra en 2023, el último año de su mandato legítimo. La fiscalización y publicación del crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos y sus familiares directos es competencia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, desde la llegada de los magistrados impuestos por el oficialismo, la información sobre este control, si es que se realiza, se mantiene bajo reserva. Conversamos con Jaime Quintanilla, periodista salvadoreño que junto a Focos nos ayuda a entender cómo gobierna el nuevo terrateniente de El Salvador. Yo creo que ahorita mismo podríamos definir a Nayib Bukele como un presidente inconstitucional que entre sus prioridades está gobernar para un sector muy pequeño de la población, que seguramente se debe reducir a su círculo cercano y a los intereses particulares que ellos tendrán. Creo que esto lo podemos ver con la reciente aprobación de la Ley General de la Minería, que a pesar de contar con un rechazo mayoritario de la población, fue aprobada sin la consulta a ningún experto en la materia, a ningún defensor ambiental y ni siquiera a la sociedad civil, que va a resultar afectada con los efectos nocivos de la minería que ya han sido bastante demostrados en diferentes estudios a lo largo de los años. Creo que este es un ejemplo. Podemos decir que hay otros 2 casos en los que ha utilizado el Estado en tramas que han terminado beneficiando a familiares, amigos y funcionarios de Bukele. Uno de estos fue cuando el Banco Hipotecario le entregó casi $6 millones en créditos a más de una treintena de funcionarios y familiares de Bukele para que compraran propiedades de lujo en varios lugares de El Salvador, incluyendo terrenos en la playa cerca de Surf City y mansiones en zonas bastante exclusivas. Y el otro, como revelamos entre septiembre y octubre, fue cuando la familia presidencial se transformó en una familia terrateniente al hacerse de 363 hectáreas. Entre ellas está la adquisición de una finca de café por parte del propio Bukele y de su madre y un edificio en el centro histórico que compraron los hermanos Karim y Yusef Bukele utilizando una sociedad llamada La Agencia. Estas compras sucedieron al tiempo que Bukele había sancionado leyes que beneficiaban las inversiones en el sector caficultor y para los inversionistas que compraran inmuebles en el centro histórico. Ante estas evidencias le preguntamos a Jaime por qué cree que no se han elevado las alarmas en ningún ente gubernamental encargado de la fiscalización de los funcionarios públicos. Pues yo creo que la respuesta se encuentra dentro de las entrañas del propio gobierno. Desde que, a petición del propio Bukele y de su presidencia, los diputados de Nuevas Ideas removieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, dejando a El Salvador sin ningún contrapeso ni ningún entrecontralor. Incluso ya tienen el control de la Corte de Cuentas de la República y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que son los otros entes que podían hacerle algún cuestionamiento sobre los abusos que está realizando en el régimen y sobre los posibles actos de corrupción que vastamente ha publicado la prensa desde que asumió en 2019. Para tener una perspectiva histórica, buscamos a Héctor Lindo,
académico, historiador y divulgador salvadoreño, para preguntarle ¿qué indicios de deriva autoritaria identifica en las formas y contenidos del gobierno de Bukele? La verdad es que encuentro numerosos paralelos entre las acciones del gobierno de Bukele y lo que se observa en la historia de los regímenes autoritarios anteriores en el país. Lo más importante y que es característico de cualquier régimen autoritario es la subyugación de los poderes legislativo y judicial. Esto particularmente se ha hecho a través de partidos hegemónicos. Hoy tenemos el partido Nuevas Ideas, pero en el pasado hemos tenido otros partidos como el partido Pro Patria, que controlaba el presidente Martínez. Y este uso de partidos es parte del proyecto de usar la democracia como fachada, pero ignorando el contenido de la misma. Una segunda característica que también es similar a lo que se ha hecho en el pasado es el uso prolongado del estado de excepción. Antes se le llamaba estado de sitio, pero el presidente Martínez, el dictador Martínez, gobernó casi todo su periodo con estado de sitio. Lo mismo hicieron los presidentes de la dinastía Meléndez Quiñones, particularmente Alfonso Quiñones Molina. Durante los gobiernos militares del PRUD y del PSN ocurría lo mismo con frecuencia. Los gobiernos acudían al régimen de excepción o estado de sitio para saltarse las garantías constitucionales. La actitud hacia la prensa es otro elemento en común. Las acciones para controlar lo que se habla, lo que se discute, ya sea a través de una prensa oficial, represión o ponerle límites a la prensa independiente, la hostilidad a los periódicos independientes, el uso de la tecnología más nueva. Por ejemplo, en la época de Alfonso Quiñones Molina se introdujo la radio como instrumento político. De la misma forma que ahora se usa la nueva tecnología, las redes sociales, de una forma intensa para darle forma a la discusión, a lo que se habla sobre política. Hay muchos otros temas más en común, como la manipulación del sistema electoral controlando a las autoridades que administran el proceso, la reinterpretación de la Constitución, sobre todo con fines reeleccionarios, la creación de un enemigo interno. Antes eran los comunistas, hoy parecen ser las pandillas. El uso de distracciones como el deporte o el concurso Miss Universo para que la gente no discuta los temas políticos del momento. El papel protagónico del ejército. En fin, es fácil encontrar elementos comunes entre las acciones de Nuevas Ideas en el siglo XXI y lo que hacían los gobiernos autoritarios salvadoreños en el pasado. En Honduras, el actual gobierno de Xiomara Castro de Zelaya no ha sido inmune a la tentación autoritaria de sus vecinos. Aunque Castro no está planteando lanzarse a la reelección en las elecciones de noviembre de este año, hay indicios de que está trabajando para conservar el poder en su círculo más íntimo. En los últimos 2 años, además, el oficialismo pactó el reparto de plazas en la Corte Suprema y se aseguró un fiscal a la medida. El gobierno de Castro es un clan que se ha vaciado en el poder. Al igual que Bukele, Castro decretó un estado de excepción y se aseguró el apoyo incondicional del ejército, nombrando como ministro de Defensa a su sobrino. Este renunció luego de la revelación de unos videos en los que su padre, el diputado Carlos Zelaya, aparece negociando dinero con narcotraficantes durante la campaña electoral de 2013. En su lugar, Castro nombró a Rixi Moncada, la figura que su partido promueve para las elecciones presidenciales de este año. Si hay una característica que define al gobierno Castro es el poder y la influencia de su esposo y expresidente Manuel Zelaya. Zelaya, mencionado como el comandante en los videos en los que su hermano pacta con narcotraficantes, recibió al inicio de la gestión beneficios judiciales gracias a un decreto de amnistía de su esposa presidenta. Los mismos que beneficiaron también a otro sobrino de la presidenta y a uno de sus ahora asesores presidenciales, un exministro de la administración de Zelaya, todos investigados por corrupción. En marzo son las elecciones internas de los partidos políticos para definir sus cuadros electorales, y previo a esa etapa hablamos con Jennifer Ávila, periodista y directora editorial de Contracorriente, aliado de la RR en Honduras, y le planteamos esta pregunta. Si se va Xiomara Castro en 2025, ¿se van los Zelaya del poder?
Bueno, en Honduras ya estamos en año electoral. En marzo son las primarias, que son las elecciones de los partidos políticos para sacar sus candidatos, y en noviembre son las generales. Con las perspectivas para el Partido Libre, que es el partido de gobierno, el partido de los Zelaya y de la presidenta Xiomara Castro, pues llevan una candidata que es un cuadro de suma confianza para el clan Zelaya, que es Rixi Moncada. Ella fue ministra en el gobierno de Mel Zelaya durante el golpe de Estado, y actualmente en el gobierno de Xiomara Castro ha sido ministra de Finanzas y también ministra de la Defensa, ¿verdad? 2 puestos que son sumamente importantes para las políticas del gobierno de Xiomara Castro. Entonces, el proyecto del Partido Libre es un proyecto a mediano y largo plazo. Ellos ya lo han expresado así. El proyecto de la refundación no es un proyecto para un solo gobierno, que el gobierno de Xiomara Castro está movilizando mucho su maquinaria clientelista a través de subvenciones en el Congreso Nacional para diputados, para alcaldes, y están apostándole muchísimo a las comunidades rurales. La ministra de Defensa está en abierta campaña y está obviamente utilizando pues su puesto como ministra de Defensa para esto. Y pues la oposición lleva unos candidatos que son muy, muy cuestionados. Está el ex candidato presidencial del Partido Nacional, Narri Asfura, quien incluso este año todavía estaba enfrentando un proceso judicial por corrupción cuando fue alcalde de la capital de Honduras. Pero bueno, su partido entero ha sido un partido pues altamente cuestionado después de que varios de sus miembros, incluido y quizá el más importante de todos, el expresidente Juan Orlando Hernández, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Luego, los otros candidatos ya se ha convertido en el eterno outsider de Salvador Nasralla. También es una figura de la política hondureña muy curiosa porque ha saltado de partido en partido. En fin, ha sido como un candidato muy volátil, y ese es pues el candidato con mayor posibilidad de la oposición actualmente. Y luego está otro candidato que está por el Partido Liberal, que también ha sido muy cuestionado porque era parte de la estructura del Partido Libre, y siendo parte de esa estructura también utilizó mucho su poder político para cooptar instituciones del Estado, ¿verdad? Y ese es Jorge Cálix. Para cerrar este análisis, volvimos con el historiador Héctor Lindo para preguntarle cuáles son esos síntomas históricos que él puede diagnosticar en los 3 modelos de gobierno que hemos abordado en este episodio. Una es la presencia frecuente de adulación, de funcionarios y funcionarias que creen necesario adular a los mandatarios. El otro es la presencia de temor, cuando la gente piensa 2 veces antes de expresar opiniones políticas. Una más que se me ocurre es el que los gobiernos den mayor énfasis a la lealtad que al profesionalismo. En la misma categoría se encuentra el nepotismo. En los regímenes autoritarios, las autoridades de alto nivel e inclusive de nivel intermedio encuentran fácil proteger a sus familiares con puestos de trabajo, con puestos del gobierno, porque saben que lo que más interesa es la lealtad, y quién más leal que los miembros de la propia familia. Hasta aquí este episodio de La RR lo sabe de este viernes, que fue posible gracias a la colaboración de Wilfredo Miranda, Yoconda Belli, Jaime Quintanilla, Ricardo Lindo y Jennifer Ávila. El próximo viernes volveremos con otros análisis y otras voces para seguir entendiendo a Mesoamérica. Si te gusta este podcast, recoméndalo y suscríbete al canal en tu plataforma preferida para recibir las alertas de nuestras publicaciones. También te invitamos a entrar a redaccionregional.com y a buscarnos y seguirnos en X como @RRpresenta y en Facebook e Instagram como @Redacción Regional. La RR lo sabe es un podcast de Redacción Regional. Este capítulo fue escrito y producido por Elmer Mengíbar. Edición de audio y postproducción de Catherine Rogel. Dirección editorial de Daniel Valencia. Reportes y fact-checking por Redacción Regional. Música original de Raúl Hernández.